Como ejemplo de la estetización de la masa moderna, otro de los autores cercanos a la escuela de Frankfurt fue Siegfried Kracauer, quien señaló los rituales mecanizados del ornamento de la masa en los espectáculos de las Tiller Gars. En este caso, la fragmentación moderna, el montaje son expuestos en su forma más negativa, al remitir a una composición de masa no orgánica, que ha sido diseñada según unos principios racionales de los que el Taylorismo no ha hecho sino extraer la última consecuencia. Las piernas de las Tiller Gars corresponden a las manos en la fábrica. Más allá de la destreza manual, se intentan medir también ciertas disposiciones mentales por medio de pruebas de aptitud. El ornamento de masas es el reflejo estético de la racionalidad a la que aspira el sistema económico dominante. Walter Benjamin incorpora este sentido estético. Vamos a ver las Tiller Gars. Pues bien, esto es lo que muestra Kracauer, y él señala en el ornamento de la masa, en ese ensayo excelente que él tiene justamente sobre las Tiller Gars, nos podemos nosotros explorar en que este fenómeno cultural de las Tiller Gars son el antecedente de las cheerleaders, de las porristas, que surgen en Estados Unidos de América, pasan de Europa al lugar norteño de América, pero estas girls son complejos de muchachas sin solución de continuidad, cuyos movimientos son demostraciones matemáticas, son figuras ornamentales que consisten en miles de cuerpos asexuados en trajes de baño. Este ejercicio resulta en aplausos,
en furor de los espectadores, en furor de los espectadores tanto en los estadios, en las salas de cine, en los teatros, en los restaurantes grandes, que aprecian la precisión, la regularidad en las formas que logran los cuerpos ya indistintos. Lo que señala Cracovia sobre el carácter ornamental de estas expresiones de masificación es que traen en sí una estetización del orden, de ese orden racionalizado del mundo del trabajo. Reproducen y hacen bellos los valores constitutivos del capitalismo, donde resaltan la productividad, donde resaltan la eficacia, y al hacerlos bellos los elevan a formas deseadas. Este punto es central para comprender el valor de las manifestaciones culturales y su relación afirmativa con el orden de cosas dado. Dicha estetización, una estetización de la lógica económica de producción, ubica a los individuos de manera irreflexiva con respecto a la sociedad. Es decir, ya no están confrontados dialécticamente con la sociedad, sino que, como asevera Theodor Adorno, coinciden con la explotación en la sociedad, como exponentes complacientes de la totalidad colectiva. Hay entonces, claramente, una etapa que Kracauy evidencia que comienza y que está marcada por la cultura de masas. Lo que acabamos de ver era el inicio de la cultura de masas desde 1913 hasta 1916 y continuaba. De ahí que demuestre Kracauy un particular interés por una de sus manifestaciones más importantes, el cine. Y de ahí que se busque productos fílmicos que coincidan con el aprovechamiento de los deseos de los espectadores. Para Kracauy, en la producción de películas hay un esfuerzo sociológico verdaderamente grande, donde se logra llegar a los espectadores a partir de sus propios deseos sublimados en la pantalla. Es la manipulación de la conciencia. Esto no quiere decir que no sea crítico con esta producción, sino que ve en las expresiones de la sociedad que se reproducen las lógicas de dominio, las lógicas de orden, las lógicas de eficacia de un mundo administrado en el Fordismo, bajo el sistema Ford, y en el cine está la sociedad. Las obras, sin propiamente quererlo, divulgan un poco un delicado secreto, que de manera fragmentaria se presenta sobre cómo la sociedad desea verse a sí misma. Kracauy analiza el cine de la Alemania pre-hitleriana y argumenta que busca revelar las profundas tendencias psicológicas dominantes. Fíjense ustedes, cómo la estética hay que verla en una exploración política, en una exploración psicológico-social, en una exploración histórico-científica, etc. Porque estas tendencias psicológicas dominantes de los inicios del siglo XX, Kracauy mira que desembocaron en el nazismo. Este autor señala dos razones por las cuales las películas de una nación reflejan su mentalidad de forma más directa que otros medios artísticos. No nos olvidemos que así como en la ópera, como en el teatro, en el cine, se reúnen las artes. Ingresa la pintura o la plástica, ingresa la música, ingresa la danza. De tal manera que hay dos razones en las que se refleja la mentalidad
de un tiempo, el utillaje mental. En primer lugar, debido al carácter colectivo de la producción cinematográfica, se asemeja este aspecto a la producción industrial, por eso se habla de la industria cinematográfica. En este sentido, dice Krakauer, que puesto que cualquier unidad de producción cinematográfica corporiza una mezcla de intereses, de tendencias heterogéneas, es lógico que el trabajo de equipo tienda a excluir el manejo arbitrario del material, suprimiendo las peculiaridades individuales a favor de las características comunes de todo el equipo. Y la segunda idea es que las películas se dirigen e interesan a la multitud, pero no a cualquier multitud, sino a la multitud anónima. Si bien Krakauer acepta el valor de la influencia de algunas compañías en los contenidos generales de las obras, no la sobreestima esa influencia. Por el contrario, para él los motivos cinematográficos populares tienden notoriamente a satisfacer deseos reales de las masas. Ni siquiera Hollywood puede permitirse ignorar la espontaneidad del público. En este cine alemán de entreguerras se presenta la confusión ante el cambio y el anhelo de evasión de aquellos estratos económicos que no están ni arriba ni abajo, sino que están en lugares intermedios, y que se disuelve irremediablemente esa estratificación social en lo que podemos denominar masa. La masa también tratada por José Ortega y Gasset en la España de ese tiempo. Y hay un éxodo, una salida psicológica del mundo exterior, que se va a reforzar por el tono expresionista de algunos trabajos icónicos, de una tendencia a presentar historias alejadas de la realidad. Pensemos en los culebrones del siglo XX y del siglo XXI en la televisión. Pensemos en los cuentos de hadas y en los sueños. Estos elementos proponen mirar, explorar el énfasis en el mundo interior y el acentuar las historias en hechos imaginarios, en hechos fantásticos que serán los recurrentes de aquellas obras. 4 películas con estas características aparecen entre 1913 y 1916 y son claros presagios de este fenómeno socioestético, de filosofía del arte, vista desde la perspectiva de la filosofía social. Las películas son El estudiante de Praga, El Golem, Homunculus y El otro. Vamos a ver, cortos, pequeños, de El estudiante de Praga, del Golem y de Homunculus. El estudiante de Praga es ejemplar de una clase de obras en las que se da una negación del estado contradictorio de esos estratos socioeconómicos, más económicos que sociales, que se hallan intermedios entre los estratos económicos más desarrollados y los estratos económicos depauperados, con el lumpenproletariat en el fondo. Estos estratos son los que se muestran en la película El estudiante de Praga. Se trata de Baldwin, de un estudiante pobre, bajo en autoestima, que firma un pacto fáustico, es decir, estilo a lo Fausto de Goethe, con el hechicero Scapinelli, que le promete un matrimonio ventajoso, le promete riqueza, a cambio de que ceda su imagen reflejada en el espejo. Pues bien, hay una serie de elementos, pero vamos a compartir pantalla con la película El estudiante de Praga. Pienso yo que bastan unos momentos para darnos cuenta de qué se trata. Aquí está la película a la disposición de ustedes.
los primeros minutos, nada más. Der Student von Brach. Fijémonos cómo presentan los créditos. Es letra realmente manuscrita sobre una pizarra. Y esto le da un carácter de manufactura dentro de la industria cinematográfica. Aquí está lo básico. Pues bueno, hay un subtítulo, lamentablemente hay un subtítulo, hay subtítulos en castellano para poder leer de qué se trata aquella pues lápida funeraria. Y esto es lo que nos da la idea de la obra. Vamos a regresar a ver el subtítulo. Dice así. Y continuamos. Allí están los jóvenes estudiantes de los estratos económicos diversos intermedios. Allí van a consumir. Relacionan consumo y diversión. Y los estudios simplemente están de manera secundaria. Fenómeno capitalista.
hemos visto lo suficiente para darnos cuenta de los retos de la sociedad en ese momento contemporánea, de ese estudiante de Praga. Y vamos a ingresar a la segunda película, El Golem. El Golem, que tiene que ver con el judaísmo. Y esto es lo que nosotros podemos tener con el Golem. Bien, eso es lo misterioso, lo que se ve en el Golem. Y vamos a pasar a algo misterioso pero horroroso. La tercera película, El Homúnculos. Entonces tenemos, en la primera se enfrenta ante la sociedad y la muerte. El segundo, el Golem, ante lo misterioso y a su vez horripilante, el Golem. Y el Homúnculos termina con esta manera de ver horripilante. Adelante, pues, entonces vamos a ver lo que corresponde al Homúnculos. Muy bien, con esto tenemos algunos elementos. Fracasa, supuestamente, el crear un ser humano de manera artificial, pero hay alguien que quiere seguir con el experimento y lo hace, y se crea el homúnculos, algo terrorífico. Pues esto es lo que analiza Krakauer como si se viviera la influencia de un shock aterrorizante que hubiese perturbado las relaciones normales entre su existencia interior y su existencia exterior. De esto tratan todas estas películas. Y se acusa a la clase de estratos económicos que se hallan de manera intermedia
un poco más arriba, un poco más abajo, pero bastante alejado de los estratos económicos superiores y de los estratos económicos muy inferiores. No me gusta hablar de clases medias. Eso es una generalización, un estereotipo, un rótulo que no dice nada porque es polisémica la palabra. Pues bien, se busca entonces, dice Krakauer, la irrupción de la libertad. Y, perdón, pues nosotros vamos a entrar en estos últimos 12 minutos con Max Horkheimer, con Theodor Adorno y su libro Dialéctica de la Ilustración. Max Horkheimer pertenece a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, al igual que Walter Benjamin y Theodor Adorno. Max Horkheimer proviene de los estudios de la psicología y de la filosofía para hacer trabajos de estética, de filosofía del arte. Max Horkheimer escribió una obra representativa de la teoría crítica titulada Dialéctica de la Ilustración. La escribió en colaboración con Theodor Adorno. Cuando ambos, es decir, Max Horkheimer con Adorno, emigraron a los Estados Unidos de América luego del ascenso al poder de los nacionalsocialistas en 1933 en Alemania. Ya notaron, por sus conocimientos de ciencias sociales, que se venía lo peor que podía existir en el mundo. Se venía el nacionalsocialismo que estaba liderado por un Hitler aún desconocido. La dialéctica de la ilustración, escrita por Max Horkheimer en colaboración con Adorno, es un libro ricamente complejo que ilumina muchas ideas estéticas que van a constituir el corpus teórico de la dialéctica frankfurtiana, es decir, de la Escuela de Frankfurt. Pues lo que analizan es una forma de pensar, una forma de actuar que emerge de la Revolución Francesa de 1789 y que con más o menos variantes llegan hasta la actualidad de ellos en el siglo XX y hasta nuestra actualidad en el siglo XXI. Algunas de estas ideas de Horkheimer y de Adorno se concretan como nociones de razón instrumental y de ilustración. El método de trabajo de Horkheimer parte de la forma dialéctica, entendida como un método teórico político que pretende apuntar más allá de lo convencional y que pretende convertirse en un lugar para la resistencia. Desde este punto de vista, el método estético de Max Horkheimer no solo es un método capaz de revelar diferentes formas de poder, diferentes formas de pensar y de actuar, sino que es capaz de revelar las propias contradicciones sociales. De este modo, la teoría crítica aplicada a la estética trata de indagar en la sujeción social del ser humano bajo el capitalismo y trata, a la vez, de rescatar los elementos de la ilustración que, como un buen proyecto de emancipación, siguen siendo válidos. Podemos explorar algunas ideas de la dialéctica de la ilustración, por ejemplo, la dialéctica como crítica a la razón ilustrada. La dialéctica de la ilustración se centra básicamente en la problemática derivada de la ilustración, interpretada y entendida como una configuración del sistema moderno y que se reduce al doble filo de la razón, que fue denominada por Michel Foucault años más tarde como la luz despótica, que es una expresión con la que Michel Foucault indicó el carácter ambivalente de la razón. Pues bien, esa razón es la que en el capítulo segundo del libro Dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y de Theodor Adorno utilizan como una metáfora para indicarnos cuál es el sentido del canto homérico de la Odisea. Desarrollan Horkheimer
y Adorno la idea de que la razón que llega para superar las formas quiméricas míticas, esa razón libera del miedo y constituye al ser humano en señores de sí mismos y de su entorno de sentido. Así como esa prehistoria arcaica del sacrificio, interpretado, entendido como la alegoría del pasado del hombre sometido a la naturaleza, como se supera por la astucia de Odiseo, que encarna a la razón ilustrada, cuyo poder racional, a pesar de reconocer el poder de las sirenas, de esas figuras míticas y arcaicas, logra neutralizarlas al hacerse atar al mástil del barco mientras cruza el océano. En ese momento, dicen Horkheimer y Adorno, Odiseo, al igual que el burgués ilustrado, reconoce la superioridad del monstruo mítico y logra anular el poder de ese monstruo gracias al cálculo de la razón que logra someter y dominar a la naturaleza. Max Horkheimer y Theodor Wiesengrund Adorno nos plantean ver en las sirenas lo que podrían ser las fuerzas irracionales del arte, tal y como sucede con esos diversos cambios estructurales del campo artístico durante la modernidad. Odiseo acaba convirtiendo toda fuerza mística o reveladora en mero objeto de contemplación estética. Esa es nuestra visión, dirán Horkheimer y Adorno. Convertir esa fuerza mística reveladora de una sociedad alienante en objeto de contemplación estética. Y esa es la verdadera estética, dirán ellos. Y nosotros en nuestra exploración podemos ver desde este punto de mira que Max Horkheimer y Theodor Adorno encuentran que la práctica del arte es un complemento de la vida en la recreación de los placeres, pero no es un complemento como piensa la sociedad capitalista, sin interés práctico. He aquí, dicen ellos, una primera disfunción de lo que constituye el proyecto ilustrado. Entonces, una de las contradicciones que se derivan de ello, de someter la ilustración a la dialéctica, una vez que se domina y que se abandona a lo mágico, a lo arcaico, podría ser que el mundo de los impulsos irracionales, algo que defendían los primeros románticos, se convierta en elementos que hay que reprimir por la razón, que admite su fuerza y su poder. Y si esto sucede con la razón, ¿es que está pervertida la razón? Este es un segundo punto. ¿Y qué nos lleva a recordar el capítulo titulado Julien, o Ilustración y Moral del libro Dialéctica de la Ilustración, dedicado al Marqués de Sade? Max Horkheimer y Theodor Adorno desarrollan en ese capítulo la lógica perversa de la razón. Para interpretar, con el fin de entender la lógica perversa de la razón, es posible explorar el pensamiento kantiano. Kant había intentado fijar la ilustración como un sistema válido, como un sistema de conocimiento, a través de la crítica de la razón. Pero, para justificar ese funcionamiento, Kant necesitó añadir una categoría más a la sistematización del saber, poder y deber, entendidas como formas de regulación de la nueva organización social. Y propuso Kant la idea de moral universal. Frente a esto, comentan Max Horkheimer y Theodor Adorno que es absurdo exigir de esa fortaleza del ser humano que no sea un querer dominar.
Es absurdo exigir de la fortaleza un querer sojuzgar, un querer enseñorearse, expresados en una sed de enemigos y de resistencias y de triunfos, manifestados en un exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Sino que más bien, la literatura de Sade representa la consecuencia lógica de la razón como ley universal, del mismo modo en que el mercado se muestra como una ley natural capaz de regularse a sí misma. Frente a estos engaños, surge la teoría de Max Horkheimer y de Theodor Adorno, para quienes la debilidad del proyecto moderno queda encargada en hacernos ver a ese personaje literario de Justine, mártir de sí misma, así como podemos ser mártires de nosotros mismos, mientras que Juliette, sin ninguna intención más que la de obtener su propio beneficio y de asegurar su supervivencia, ama el sistema y maneja extraordinariamente bien el órgano del pensamiento racional. Todo lo que se deriva de ahí es natural. Su opresión, sus violencias, sus crueldades, sus tiranías, sus injusticias, todas esas manifestaciones no hacen más que presentarlas como las más naturales del mundo. Entonces, Juliette encarna la naturaleza perversa de la razón. De esta manera, entramos en el último punto de nuestra clase, en los últimos minutos, en el arte administrado en la industria cultural. El arte sometido a la lógica del máximo beneficio que genera la industria de la cultura. En este libro, Dialéctica de la Ilustración, de Max Horkheimer y de Theodor Adorno, estamos invitados a explorar el capítulo titulado La industria cultural, ilustración como engaño de masas, que es un artefacto político que puede consistir para nosotros en una crítica a la división técnica del trabajo, en la división técnica del trabajo aplicada a la cultura. Y ese es un mal que acompaña a la cultura moderna. Con esta idea de Max Horkheimer y de Theodor Adorno, podemos nosotros decir que las ideas de la teoría estética de Adorno pues nos llevan a pensar en el orador fúnebre, nos llevan a pensar en la nota necrológica, nos llevan a constatar el fin del arte tal y como se concebía antes de su eclosión moderna. Nos llevan, en fin de cuentas, a rechazar una concepción del arte que sea industrial, que sea comercial, que sea un objeto de intercambio. En nuestra exploración creemos comprender que Theodor Adorno, cuando a partir de la Ilustración se fija que el arte no puede expresar más verdades que las que hacen referencia a su propio ser, que toda verdad es pura convención social y que la estética o la teoría del arte pueden referirse al desarrollo y al análisis de la evolución de las propias leyes cambiantes según su contexto histórico. Desde este horizonte de comprensión, lo que hoy es considerado artístico, mañana puede ser que no lo sea, y viceversa. No existe ninguna cualidad formal en la obra, ni existe ningún contenido material que sea arte en sí. Y este es el caso de las cajas brillo de Andy Warhol. In 1964, Andy Warhol shocked the art world by making hundreds of replicas of supermarket cartons and presenting them as art. Critics said, how could this be art? What is Warhol doing? Has he gone insane? It's the Emperor's New Clothes, it's copying a commercial product, and it's a big joke and a big sort of fake. His most notorious were the Brillo boxes. That same year, my parents got engaged. They married, began collecting art, and bought this yellow Brillo box. The reality was this art. I loved it. I absolutely loved it.
But soon after, my father traded our Brillo box for work by another artist. The Brillo box left our living room and went on a journey of its own. $2 million. 40 years later, the same yellow Brillo box that my parents acquired for $1,000 went on to sell for over $3 million. Was there ever a point where you thought about the Brillo box or wished that you had kept it? Well, very recently I did. The piece fetched millions. It had a place. Life was change, ephemeral. It left. Finalmente, en nuestra exploración estética de esta última clase de hoy, que es la tercera de la sesión de este día, podemos explorar con Theodor Adorno que el arte comienza ese proceso contra la obra de arte presentada como posibilidad de sentido. Theodor Adorno se interesa por Samuel Beckett, por Franz Kafka y sobre todo por Arnold Schoenberg, porque todos ellos representan de manera abstracta esa disonancia, esa discontinuidad que es una protesta contra la alienación de la conciencia individual. Hemos terminado la clase del día de hoy, dividida en estas tres clases académicas